Ok, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hermano, Dios le bendiga una vez más. Aquí estamos desde este púlpito del aire, esta iglesia cibernética. Damos gracias a Dios que nos da la bendición de poder entrar una vez más a su hogar, a su casa, a su vida, por medio de este medio. Queremos agradecerle a Dios porque Él es bueno, para siempre su amor y su misericordia. Vamos a hacer una oración para que toquemos el tema de este día, de esta tarde, esperando que el Señor Jesucristo nos bendiga hoy en abundancia. ¿Ok? Vamos a hacer una oración al Señor. Ore conmigo, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos esta tarde dándole gracias a Dios porque nos da la bendición de podernos acercar a su presencia, Señor, en oración, con el propósito, Señor, de darte gracias y gloria, darle honra y alabanzas, reconociendo, Señor, su grandeza, su soberanía, su autoridad y poder sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre su iglesia, sobre la humanidad, Señor. Gracias por este hermoso día. Gracias, Padre, porque usted es bueno, Señor. Usted siempre nos da en abundancia, Señor amado. Le pedimos perdón, Señor, por los pecados que hemos cometido, para que nuestro corazón sea un corazón limpio, un corazón puro delante de tu presencia, Dios. Un corazón que se deleita en tu voluntad, Señor amado, que se goce en escuchar tu palabra, Dios. Así como nosotros, Padre, nos deleitamos, Señor, muchas veces por un momento de entretenimiento, también que nuestro corazón se deleite, Padre, por escuchar tu palabra, escuchar tu voz, meditar en tu voluntad, Señor. Pedimos, Señor, que sea usted hablándonos por medio de su palabra y que en el nombre de Jesús usted siempre sea glorificado. Gracias, Padre, porque sé que su palabra no regresa vacía. Gracias, Padre, porque sé que su Espíritu Santo se mueve en cada corazón para traer esperanza a todos tus hijos, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, el tema de hoy, hermanos, se titula Principios espirituales para obrar y caminar conforme a la voluntad de Dios. Vamos a estudiar algunos principios de acuerdo a la palabra de Dios para que aprendamos cómo caminar y cómo obrar. Cuando hablo de obrar, hablo de las decisiones que tomamos, ¿ok? Porque cada día tomamos miles de decisiones, pero muchas veces no sabemos que si son de acuerdo a su voluntad, a la voluntad de Dios o no. Entonces hoy vamos a estudiar algunos 6 principios. Yo quiero que preste atención, vamos a estudiarlo con versículos bíblicos, para que usted y yo aprendamos a darnos cuenta cuándo es que nuestras decisiones son conforme a la voluntad de Dios. Y aprendamos también y como hemos hablado que nosotros donde quiera que llevamos el nombre de Dios, tenemos 2 opciones. Tenemos la opción de honrar a Jesucristo o deshonrarlo. Entonces el apóstol Pablo estaba un poquito preocupado porque legalmente pues eran propiedad de su amo. Entonces ellos pensaron que porque eran cristianos ellos podían dejar de trabajar como antes lo hacían. Tenían ese problema y entonces Pablo les está exhortando a ellos que todo lo que hagan como siervo lo hagan como para el Señor, con mucho temor y sencillez de corazón. Hoy lo podemos aplicar, por ejemplo, en la vida de los hermanos que tienen sus trabajos, sus empleos. Okay. Usted va a su trabajo, haga su trabajo con honradez, honre a Dios con su trabajo, con su puntualidad, con su honestidad. Si a usted le pagan 8 horas es porque trabajó 8 horas. Porque el trabajo que usted hace a cierta persona, a cierta compañía, usted puede honrar a Cristo con su vida, con su trabajo, y puede deshonrarlo. Entonces, basado a ese punto es que Pablo le dice a los siervos que obedezcan a sus amos. Dice el versículo que sigue, viene siendo el versículo 6. No sirviendo al ojo. Ponga atención porque es muy importante. Uno de los grandes problemas que pasa hoy en día en la vida del ser humano, y en muchas ocasiones, créame que también alcanza a los cristianos. Cuando un cristiano no ha sido discipulado correctamente, no ha sido instruido correctamente, cuando los líderes de las iglesias no dan ejemplo con su vida, okay, a las ovejas, los cristianos
viven una vida de querer agradar a los hombres, hacerlo todo para apariencia, hacerlo todo para que la gente lo mire, para que la gente le aplauda, y eso no es agradable delante de los ojos de Dios. Pablo dice en Gálatas 6:10, perdón, Gálatas 1:10, si aún tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Si nosotros somos siervos de Cristo, tenemos que hacer todas las cosas no para agradar a los hombres, sino hacer todas las cosas para agradar a Dios, caminar en su voluntad y hacer las cosas conforme a su voluntad. Entonces, siempre preste atención a eso. No trate de agradar a los hombres. Sea honesto, sea sincero, sea responsable y déjele el resto a Dios. Sigamos leyendo. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Dice, sino como siervos de Cristo, que de corazón haciendo la voluntad de Dios. De corazón. De corazón. Entonces es muy importante. Yo creo que en términos espirituales, lo de más valor que tenemos nosotros los seres humanos es nuestro corazón. Por eso es que la Biblia dice, hijo mío, dame hoy tu corazón y que tus ojos vean sobre mis caminos. También dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, el corazón implica todo nuestro ser espiritual, nuestro hombre interior. Cuando nosotros le damos a Dios el corazón, le estamos dando toda nuestra vida, porque le damos nuestros sentimientos, emociones, pensamientos y lo más importante, le damos la voluntad. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que todas las cosas que hagamos, las hagamos desde nuestro corazón, con alegría, con gozo, ¿ok? No renegando, no murmurando, no quejándose, sino haciéndolo todo para la gloria de Cristo Jesús. ¿Sabes que eso es necesario aprenderlo en el pueblo de Dios? Porque a veces hay cristianos que tienen la bendición de tener un trabajo en su vida y en vez de dar gracias a Dios, se están quejando del trabajo. Yo quiero contar una experiencia que yo estuve en Oklahoma. Estaba yo trabajando en una compañía y había un grupo de hermanos de ahí de Oklahoma trabajando ahí. Y yo recuerdo que una vez el trabajo estaba muy, muy fuerte y exigían mucho porque trabajamos mucho tiempo. Y un día estaban sentados como 3, 4 hermanos allá y estaban quejándose del trabajo. Y yo me acerqué y le dije, hermanos, ¿cómo están? Dios le bendiga. Dijeron, Dios le bendiga, hermano. Y le digo, oiga, le hago una pregunta. Y le dije, oiga, ustedes antes de venir al trabajo le pidieron a Dios la dirección para que Dios les considere un trabajo. Y me dijeron que sí. Entonces le dije yo estas cosas. Si ustedes están conscientes que fue Dios que le dio este trabajo, ¿por qué se están quejando? Si esto fue lo que Dios le dio. Esa inconformidad, estarse quejando, estar murmurando, eso no es característico de un siervo de Dios. Un hijo de Dios hace todas las cosas de corazón, las hace para Cristo Jesús. Entonces es una de las enseñanzas, es uno de los consejos que el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros, que todas las cosas que hagamos, hacerlas de corazón, no hacerla para agradar a los hombres, no hacerla como para ganar puntos, ¿no? Con el patrón, con el jefe, qué sé yo, sino hacerla todo de corazón. ¿Cuál es la mentalidad? ¿Cuál es el propósito? El propósito es que usted y yo, con nuestras vidas, con nuestras decisiones, honremos a Jesús. Honremos a Cristo Jesús, que sus compañeros de trabajo, su patrón esté contento con el trabajo que usted está haciendo y le dé gracias a Dios porque usted está ahí. Ese es el propósito de esto. Sigamos leyendo. El versículo 7 dice, sirviendo de buena voluntad. No dice de mala voluntad. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Todo eso tenemos que aprenderlo dentro del pueblo de Dios. Siempre he dicho yo que uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy en día es la mala formación de discipulado que hay. Porque el cristiano acepta a Jesucristo, va a la iglesia, se les enseña a ir a la iglesia, se les enseña a leer la Biblia, se les enseña a alabar a Dios y en cierta forma se les enseña a servir. Pero muy pocas veces se les enseña el discipulado cristiano, un discipulado donde usted y yo, en cualquier parte que estemos, en cualquier ciudad, país, pueblo, donde quiera que estemos,
siempre llevemos con honra el nombre de Jesús. No porque no estamos en nuestra ciudad no vamos a honrar a Jesús. Tenemos que entender eso. Sea que usted esté en su país de origen, esté en su ciudad, en su estado, donde quiera que esté, usted tiene que tener siempre en mente esto. Usted lleva el nombre de Dios en su vida. Dios puso su nombre en usted para que usted y yo lo honremos donde quiera que vayamos. Entonces hay muchas personas que por falta de instrucción, por falta de conocimiento y discipulado, actúan de una manera irresponsable. Entonces dan mal testimonio y no hacen las cosas para Dios y no caminan para agradar a Dios. Entonces el tema de hoy, de eso se trata. 6 formas de cómo nosotros podemos hacer las cosas para Dios. ¿Por qué la tenemos que hacer para Dios? Sigamos leyendo. El versículo 8 dice, sabiendo, dice, que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea que cuando usted hace las cosas como para el Señor, cuando usted sirve en su empresa, en su compañía, donde quiera que esté, o usted sirve en la iglesia, o usted sirve a su familia, o sirve a un amigo, una amistad, siempre hágalo de corazón, siempre hágalo pensando que lo está haciendo para Dios. Cuando usted lo hace para Dios, usted recibe honra y bendición de parte de Dios, aunque nosotros no debemos de servir a Dios para que Él nos bendiga. No, debemos de servir a Dios porque Él ya nos bendijo. Entonces es algo que debemos entenderlo. Si nosotros predicamos, sirva a Dios para que Dios lo bendiga, lo que le vamos a instruir a usted es una mentalidad de conveniencia. No, hago esto para que Dios me dé esto. Doy esto para que Dios me abunde más en esto. Entonces eso no tiene que estar en el pueblo de Dios. Entonces quiero decirles esto, esa es nuestra naturaleza, el servir, en hacer las cosas como para Dios. Pero Dios no se queda con nada. Dios siempre va a traer bendición a todo el que lo hace de corazón. Quiero en esta tarde hablar 3 puntos importantes antes de entrar luego al tema en sí, los puntos que le estoy explicando. Quiero decirle 3 cosas. Primeramente, que la salvación del alma del ser humano no es por obras. No es por obra. Ok, dice la Biblia, Efesios 2, 8 y 9, dice que la salvación es por gracia, que es un don de Dios, que no es por obra para que nadie se gloríe. Ok. Segundo, algo muy importante, pero aunque la salvación no es por obras, pero el hombre sí se pierde por sus malas obras. Y eso lo habla Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6, y también Apocalipsis. Quisiera leerlo rápido para que usted lo pueda entenderlo mejor. Apocalipsis 20:12. Mire lo que dice. Dice el 20:12. Y el mar, dice, hablando del juicio del trono blanco, dice, y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, va a llegar un momento en la historia de la humanidad que el Señor Jesucristo, Él es el juez justo, que el Padre determinó para juzgar a los vivos y a los muertos. Está en Hechos capítulo 17. Él va a juzgar a todos los seres humanos y Él va a juzgarlos conforme a sus obras. Entonces, el punto es importante es esto. Si bien es cierto que la salvación es por fe, es por gracia, no es por obra. Eso quedamos claro, Efesios capítulo 2. Pero sí estamos conscientes, según Romanos 2, 5 y 6 y Apocalipsis 20, 12, el hombre se pierde por sus malas obras. Se pierde por sus malas obras. Y el tercer punto que quiero decirle algo es que nosotros como cristianos, fuimos salvos por gracia de Dios. Fuimos llenos de la gracia de Dios con el propósito de que nosotros podamos vivir haciendo buenas obras para la gloria de Dios. Yo lo voy a mostrar con la Biblia. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, dijo Pablo. Somos hechura de Dios. Dice que somos creados en Cristo Jesús. Ayer hablé que nosotros tenemos 2 nacimientos, los cristianos. Hay un nacimiento que es físico y un nacimiento que es espiritual. El físico traemos la identidad de Adán y el espiritual traemos la identidad de Jesucristo. ¿Ok? Entonces dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados, somos nueva creación.
una creación nueva. Somos creados, pero en Cristo Jesús. ¿Ok? Dice, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ok? Voy a hacer un poquito más de énfasis en esto. Pablo está diciendo acá, no está diciendo de que las obras nos salvan. No, las obras nos salvan, no salvan. Pero fuimos salvados por la gracia de Dios para buenas obras. ¿Qué significa? Que una persona que está en Cristo Jesús, una persona que es nueva criatura, una persona que Cristo es el Señor de su vida, una persona que la gracia de Dios está en su corazón, tiene que hacer buenas obras, porque esa es su nueva naturaleza. Esa es su nueva naturaleza. ¿Cuándo es que el cristiano deja de hacer obras buenas o caminar en la voluntad de Dios? Cuando empieza a caminar en la carne y deja de caminar conforme al Espíritu. Entonces es muy importante entender estas tres cosas. Primero, la salvación no es por obra. Segundo, el hombre se pierde y es condenado por sus malas obras. Tercero, el cristiano es una nueva creación, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Termino diciendo aquí el versículo, dice para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Habla en Efesios capítulo 2, versículo 10. Ok, entonces esas obras buenas, quien determina que una obra sea buena es Dios, no nosotros. Yo no puedo decir, estoy haciendo esto, uy, qué bueno. No, Dios es el que determina si es bueno o no, por dos razones. Número uno, dice la Biblia que todo lo que no proviene de fe es pecado. Dice el libro de Romanos. ¿Qué significa? Que si yo hago cosas, ok, o digo cosas, pero no la hago por obediencia, viene siendo pecado. Porque estoy haciendo mis propias decisiones sin consultar a Dios, sin buscar la dirección de Dios. Okay. Entonces, todo lo que no proviene de fe, dice la Biblia, es pecado. Y la otra cosa que pasa es, ¿con qué intenciones? ¿Cuál es la mentalidad, el propósito por el cual nosotros hacemos las cosas? Entonces, aunque somos nuevas criaturas, aunque somos creados nuevamente en Cristo Jesús, si el viejo hombre toma control de nuestra vida otra vez, vamos a caminar fuera de la voluntad de Dios y vamos a hacer cosas que no agradan a Dios. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros las cosas que agradan a Dios? Yo creo que el único libro que nos puede decir a nosotros de las cosas que agradan a Dios es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el consejo de Dios para nosotros. La palabra de Dios es como la brújula, es como el mapa de nuestras vidas. Usted quiere saber si usted está caminando con Dios. Usted quiere saber si usted está obrando conforme a la voluntad de Dios. La palabra de Dios le va a decir de qué manera podemos saber qué se necesita saber o hacer para darnos cuenta si estamos caminando con Dios. Quiero que veamos la primera forma. Vámonos a Colosenses capítulo 3. Quiero que preste atención porque voy a enseñarles seis formas con la Biblia. 6 formas con la Biblia de cómo nosotros podemos darnos cuenta si estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios o si estamos caminando haciendo la voluntad de Dios. Creo que leamos el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 17. Ahí donde está, dice el versículo 17. Pablo también. Y todo lo que hacéis, ¿okay? Sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Mire qué importante. ¿Eso qué significa? Que usted está obrando bajo la guianza, bajo la autoridad, bajo la soberanía y bajo la voluntad de Cristo Jesús. Que cada vez que usted haga las cosas, usted tome en cuenta al Señor Jesús. Eso es. Es una forma de decir, yo soy un embajador de Cristo y lo somos como iglesia, dice Corintios, somos embajadores de Cristo. Ok, pero el punto es que nosotros representamos, como embajadores, representamos el reino de Cristo en la tierra. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas, predicamos o enseñamos o decimos las cosas, ok, lo que la gente siempre ve en nosotros es, mira, es cristiano. Mira, él es un cristiano.
sea para bien o sea para mal. Entonces, cuando nosotros hacemos todas las cosas en el nombre del Señor Jesús, es que lo ponemos a Él sobre todas las cosas. Consultamos a Él sobre todas las cosas. Podemos hacer dos preguntas muy importantes en este tema. El número uno es, ¿cómo trataría Jesús a esas personas a las que usted está sirviendo? Póngase a pensar algo. ¿Cómo Jesús trataría a una persona? ¿Con qué propósito Jesús serviría a una persona? ¿De qué manera Jesucristo lo haría? Entonces, esas preguntas le van a llevar a usted a darse cuenta si cuando usted sirve a una persona lo hace en el nombre de Jesús o lo hace en su nombre. Cuando lo hacemos en el nombre de nosotros, luego se nota. Se nota porque siempre queremos llamar la atención, queremos mostrar que somos buenos, que somos dadivosos, que somos serviciales, que somos mejor que otros. Buscamos el aplauso, buscamos la admiración de la gente, no le damos gloria a Jesús y a veces demandamos que la gente nos regrese algo a cambio. Eso es cuando nosotros no hacemos las cosas en el nombre de Jesucristo. Cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, hacemos esta pregunta. Ok, si está Jesús obrando en mí, en mi vida y a través de mi vida, ¿cómo lo haría Jesús? Jesús haría algo, un favor a una persona y le pediría algo a cambio, le exigiría algo a cambio, o lo haría de mala gana, o lo haría molesto, incómodo, no lo haría así. Entonces es una de las formas muy, muy importantes. Cuando usted vaya a servir, cuando usted vaya a hacer algo, hágalo con la mentalidad como que si fuera Jesús en usted y a través de usted haciendo las cosas. Entonces, es la primera forma que usted se da cuenta si las cosas que usted hace las está haciendo para la gloria de Cristo Jesús. Quiero que leamos también ahí mismo Colosenses, capítulo 3, 23, también ahí mismo. Es otro pasaje bíblico y es otra forma. El primero era que hacerlo todo en el nombre de Jesús. Y el 3:23 dice, y todo lo que hagáis, mira lo que dice, hacerlo de corazón como para el Señor. Presta atención. En el primer versículo dice que en el 17 que todo lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. En palabras sencillas, como que si fuera Jesús obrando en nosotros y a través de nosotros. ¿Ok? Para que Él sea glorificado, para que Él sea honrado. ¿Ok? Y el 23 dice, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. No en el Señor, sino para el Señor. ¿Ok? Veámoslo de esta manera. Usted va por la calle, ¿ok?, y encuentra al Señor Jesucristo. ¿Ok? Y sabe que es el Señor Jesús. O sea, no tiene dudas. ¿Ok? Y el Señor le dice a usted, oiga, tengo sed y tengo hambre, ¿me regalas algo para comer? ¿Usted qué haría? ¿Se lo daría? Usted me va a decir que sí. Ahora, y si yo le pregunto, ¿con qué actitud lo haría? Usted me puede decir, lo haría con todo el corazón. Yo sé que lo va a decir y lo está diciendo en su mente ahorita. O me diría, lo haría, le daría más de lo que me pide. Mire, en Mateo 25 Jesucristo dice estas palabras. Por cuanto lo has hecho a uno de mis pequeños, a mí me lo has hecho. ¿Entiende lo que está diciendo? Si usted hace las cosas al prójimo como a Jesucristo, usted está haciendo las cosas correctas delante de los ojos de Dios. Usted está obrando y está caminando conforme a la voluntad de Dios. ¿Entiende? O sea, siempre decimos esto, amamos al Señor Jesús. Siempre decimos esto, servimos al Señor Jesús. Pero no nos damos cuenta que nuestro amor al Señor Jesús, nuestro servicio al Señor Jesús, no solamente se refleja cuando se lo hacemos directamente a Él, sino también se refleja cuando se lo hacemos al prójimo. Entonces, el primer punto que tocamos es, todo lo que usted haga, hágalo como si Jesús obrara a través de usted. El segundo, hágalo como que si Jesús, como que todo es para Jesús. Usted lo hace para Cristo Jesús. Ahora, todas las cosas que usted ha hecho, la ha hecho como para Jesús. Veamos lo que hace en la iglesia, la manera como sirve en la iglesia. ¿Usted lo hace todo para Jesús? ¿Está seguro que es todo para Jesús? ¿Que lo hace para agradar a Cristo Jesús?
que lo hace con esa dedicación, con esa pasión, con ese amor tan grande a Cristo Jesús, si lo hace así, usted está caminando y está actuando conforme a la voluntad de Dios. Son cosas muy importantes que tenemos que tomar en consideración. ¿Ok? Esto es lo que la palabra de Dios dice en el libro de Colosenses. Hagámoslo todas las cosas como si fuera Jesús a través de nosotros, y hagamos todas las cosas como si todas las hacemos para Cristo Jesús. Si usted se lo hace a uno de sus pequeños, dice la Biblia, a Jesús se los está haciendo. Entonces, con qué amor, con qué especialidad, con qué pasión, con qué pensamiento, sentimiento usted le daría un plato de comida a Jesús? Con ese mismo sentimiento, con ese mismo deseo, esa misma pasión, hágalo con el prójimo, y es como que se lo haga también a Cristo Jesús. Son dos cosas muy importantes, nos faltan 4, de cómo darnos cuenta que nosotros caminamos y estamos actuando conforme a la voluntad de Dios. Terminemos leyendo el versículo ese 23 porque me gusta mucho. El 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no dice de mente. Pónganle atención porque todo está en el corazón. Todo está en el corazón. Yo dije una vez esto. Cuando nosotros le damos el corazón a Dios, le damos todo. Y si una persona alcanza a darle el corazón a Dios, no va a tener problema de darle cualquier otra cosa. No va a tener problema. Porque no hay nada en nuestra vida de mayor valor que nuestro corazón. Porque es el todo de nuestras vidas. Es el todo. De ahí mana la vida, dice la Biblia. Entonces, si alcanzamos a darle a Dios nuestro corazón, usted no va a tener problema para darle a Dios lo que le pida. No va a tener problema de hacer todas las cosas para honrar y glorificar el nombre de Jesús. El problema que pasa a veces es que siempre le damos a Dios lo que no necesitamos, o le damos a Dios lo que nos sobra, o le damos a Dios los problemas, las necesidades, pero no le damos a Dios nuestro corazón. Si usted ya le dio a Dios su corazón, usted no tiene problema para dedicar tiempo para leer la Biblia. Usted no tiene problema para dedicar tiempo para orar. No tiene problema para dedicar tiempo para servir a Dios. No tiene problema para dedicar tiempo para congregarse. No tiene problema dedicar tiempo para servir a sus hermanos y llevar la palabra a otra persona. Si tiene problemas en esas cosas, creo que hay parte de tu corazón que todavía no está en las manos de Dios. Le entregaste a Dios tu problema y tu necesidad de salvación. Le entregaste a Dios tus deseos y tu anhelo de llegar a la patria celestial, pero todavía no le has entregado todo tu ser. Cuando le entregas todo tu ser a Dios, tú tienes la capacidad, el deseo, te apasiona servir a Dios y hacer las cosas para que tu Señor sea glorificado. Mira lo que dice el versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Vuelvo y le repito, cuando usted sirve a Dios, hágalo porque Él ya lo bendijo. Sírvalo porque usted lo ama y porque usted tiene la pasión para hacerlo. No lo haga para que Él le dé recompensa, aunque Él no se queda con nada. Hágalo todo de corazón. No queremos promover ese espíritu de ambición, ese espíritu de conveniencia. No, hágalo todo para la gloria de Cristo Jesús. Solo quiero que te grabes esto. Dios nunca se queda con nada. Él siempre te regresa en abundancia lo que tú siembras en su reino. ¿Ok? De Él recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví. ¿Cuándo es que se recibe la recompensa de la herencia? Cuando servimos a Cristo el Señor. Entonces, ve qué importante que es que nosotros los cristianos aprendamos a servir a Dios. Porque yo creo que es uno de los puntos más frágiles, es uno de los puntos más débiles donde la iglesia está fallando. Es uno de los puntos donde la iglesia necesita ser fortalecida, la iglesia. Donde aprendamos nosotros a conocer a Dios, qué es lo que a Dios le agrada, por qué a Dios le agrada eso, cómo debemos hacer para caminar agradando al Señor, porque ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es que usted se agrade a sí mismo,
El plan de Dios no es que usted agrade a su familia. Hablo en términos espirituales, no en términos humanos ni familiares, no, en términos espirituales. El plan de Dios no es que usted agrade a la sociedad, no es que usted agrade a un pastor, a un líder, a una iglesia, no. El plan de Dios es que usted sea del agrado de Él. Entonces, la única forma que usted pueda ser del agrado de Él es dos formas. Que usted conozca lo que a Él le agrada y segundo, que usted haga lo que a Él le agrada. Entonces es muy importante, pero como le dije anteriormente, creo firmemente que la iglesia actual aún no conoce lo que a Dios le agrada. Creo firmemente eso. Y creo también que hay mucho pueblo que no quieren hacer las cosas que agradan a Dios. Es bonito saber que Dios nos ama. Es bonito saber que Dios es misericordioso. Él es bondadoso para con nosotros. Pero si nosotros sabemos que a Dios le gusta esto y a Dios no le gusta estas cosas, y queremos agradar a Dios, ¿qué vamos a hacer? Hacer las cosas que agradan a Dios. Entonces, nuestras acciones, nuestro caminar, nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro hablar, nos descubren, nos descubren a quién queremos servir y cómo lo queremos hacer. Entonces, tenemos la oportunidad hoy de aprender cómo servir a Dios. Vuelvo a hacer un repaso. Número 1, hágalo como si fuera Jesús en usted haciendo las cosas. Número 2, todo lo que haga, hágalo para la gloria de Cristo Jesús. Todas las cosas, todo hágalo como para el Señor, no para los hombres. Quiero que leamos ahora el libro de Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 27 y 28. Otra cosa que tenemos que aprender nosotros, hermanos, como hijos de Dios y como siervos de Dios, es que tenemos que aprender las cosas conforme a lo que Cristo nos mandó hacer. No tenemos que hacer las cosas conforme a lo que nosotros creemos que es correcto. Porque nosotros no tenemos la razón. No, la razón única la tiene Cristo Jesús. Entonces, para que usted camine y yo camine, haciendo la voluntad de Dios, agradando a Dios en todo, yo necesito prestar atención qué es lo que Cristo me mandó a hacer y cómo me mandó a hacerlo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros prestamos atención y tomamos en cuenta el consejo de Dios, el consejo de Cristo, para que nosotros aprendamos a caminar en la voluntad del Padre y haciendo la voluntad del Padre, si aprendemos a escuchar ese consejo y lo aplicamos en nuestras vidas, vamos a caminar conforme a lo que Dios quiere y espera de nuestras vidas. Mira lo que dice el libro de Lucas capítulo 10, versículo 27 y 28. Después leemos otro versículo más adelante. Dice el 27, hermanos, damos la gloria a Jesús. Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es el joven rico, que llegó a Jesús y le dijo, maestro bueno, es un intérprete de la ley, le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, haciendo las cosas que heredará. Dice, Jesús le dijo, que está escrito en la ley, y él empezó a decirle todo. Pero mira lo que pasa. Aquel le dijo, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirá. Estamos hablando, perdón, de la parábola del buen samaritano. Estamos hablando de eso. Este era un intérprete de la ley, una persona que conocía la ley, una persona que era maestro de la ley. Y esta persona llegó a Jesucristo, pero llegó como para hacerlo tropezar. Y entonces le preguntó que qué debía hacer para heredar la vida eterna. Y él le dijo, esto tienes que hacer. Y él le dijo, el versículo 28, bien has respondido, haz esto y vivirá. ¿Qué es lo que le mandó a hacer? Le mandó a guardar los mandamientos conforme están establecidos en la palabra. ¿Ok? Creo que leamos el versículo 36 y 37 porque también está bonito. Ahí mismo en el capítulo 10. Dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? La primera parte, usted presta atención, se enfoca en amar a Dios sobre todas las cosas. Pero la segunda parte se enfoca en amar al prójimo. ¿Ok? Cuando amamos al prójimo es porque tenemos el amor de Dios en el corazón. Cuando amamos al prójimo es porque estamos caminando en la voluntad de Dios. Cuando amamos al prójimo es porque estamos haciendo la voluntad de Dios.
Entonces esta persona recibió de Jesús una parábola acerca del samaritano, el buen samaritano. Recuerden que los samaritanos, hermanos, eran mal vistos por los judíos. Los judíos los trataban como personas inmundas, separadas de Dios, como personas que no eran dignas de decir que eran un pueblo de Dios. Sin embargo, el Señor Jesús le da una gran lección a este intérprete de la ley, porque aunque conocía la ley, aunque enseñaba la ley, instruía a los niños en la ley, sin embargo su corazón estaba totalmente equivocado. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque una persona esté predicando, aunque sea un pastor, sea un maestro, sea un líder en la iglesia, aunque enseñe, predique y todo, haga cualquier cosa en la iglesia, si su corazón no ha aprendido a hacerlo todo para Jesús y hacerlo todo para la gloria de Dios, está fuera de la voluntad del Señor. Entonces es muy importante entender eso. Este hombre estaba fuera de la voluntad de Dios, no la conocía ni la podía hacer, aunque era un maestro de la ley. Pero mira lo que dice el versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Recuerda que pasó el sacerdote y pasó el levita. Eran personas encargadas en las necesidades del templo. Uno de ellos sacrificaba animales, ofrecía sacrificio a Dios por el pueblo de Israel, hacía sus ceremonias, estaba todo el tiempo en el lugar santo, todo el tiempo. Y el otro, los levitas, eran encargados del mantenimiento, el arreglo del templo y también en la alabanza. Eran personas que estaban involucradas totalmente en la casa del Señor. Pero estando aún en la casa de Dios, su corazón no amaban al prójimo. No amaban al prójimo. Y esa enseñanza es para nosotros, porque podemos estar predicando, enseñando, cantando, haciendo cualquier cosa en la iglesia, pero si no tenemos el corazón para amar al prójimo como a Cristo mismo, si no sabemos amar a las personas como si fuera Cristo a través de nosotros, estamos metidos en un problema muy grave. Necesitamos aprender esto. Si amamos a Dios, amemos también al prójimo, amemos también al hermano que está ahí. Si no, no va a funcionar. El versículo 37 dice así. Él le dijo, el que usó de misericordia, refiriéndose al samaritano, con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve, en dos ocasiones, le da instrucciones cómo hacer las cosas. En el versículo 28 dice, bien has respondido, haz esto y vivirá. Es un consejo, haz esto y vivirá. Y en el versículo 37 dice, ve y haz tú lo mismo. Amar al prójimo. Ama a Dios y ama también al prójimo. Cuando seguimos las enseñanzas, seguimos el consejo de Dios, es cuando podemos aprender y sabemos caminar haciendo la voluntad de Dios y conforme a la voluntad del Señor. No hay mejor maestro, no lo hay como Cristo Jesús. Si usted quiere aprender, yo quiero aprender a ser mejor para Dios. Okay, porque ese es el plan, es para Dios. Necesitamos aprender, buscar el consejo del maestro, pero también podemos aprender del ejemplo que el maestro nos dio. Vamos a San Juan capítulo 13, versículo 13 al 17. Es otra manera de darnos cuenta que si nosotros estamos caminando y estamos obrando conforme a la voluntad de Dios. La primera ya sabe cuál es, ¿verdad? Hacerlo todo como si fuera Dios en usted. La segunda, hacerlo todo como para el Señor. La tercera es escuchar el consejo de Dios para nosotros, de Jesús para nosotros. La cuarta manera es cuando nosotros aprendemos e imitamos la enseñanza o las obras que el Señor Jesús hizo mientras estuvo en esta tierra. Mira lo que dice San Juan capítulo 13, versículo 13 al 17. Vamos a dar gloria a Cristo Jesús. Dice el versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Él es el maestro. Él es el Señor. Él es el dueño. Él es el amo. Él es el salvador. Él es todo. Todo lo que usted recibe de bendición, Él se lo da.
Nadie se lo da el Señor, y el Señor se llama Cristo Jesús. Él fue que murió en la cruz por sus pecados, por mis pecados, por salvar tu familia, por salvar mi familia. Fue Él que murió en la cruz. Nadie se ha sacrificado por mí en una cruz más que Cristo Jesús. Aparte de eso, hermano, mire, hemos hablado mucho de lo que significa cristiano, seguidor e imitador de Jesús. Si usted es cristiano, usted tiene que ser imitador de Jesús para que usted pueda vivir, usted pueda caminar y usted pueda tomar decisiones o actuar conforme a la voluntad de Dios. La cuarta cosa que tiene que hacer es, preste atención, imite a Jesús en sus obras. Haga lo que Jesucristo hizo y de las maneras que Él lo hizo. Versículo 14, mire qué dice. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Sabe cuál es el mayor problema de este punto? El mayor problema de este punto es que hay muchas personas que llegan a las iglesias y Dios empieza a usar su vida de una forma o de otra, y después creen o se hacen la idea, la imagen de que ellos merecen que les sirvan. No, la Biblia dice que el mayor tiene que servir al menor. Un líder en una iglesia no es para que le sirvan. Un líder en una iglesia es para servir. Y si le tocase dar la vida por sus ovejas, tiene que darla. Cuando usted vea a un líder en cualquiera de las áreas, sea en el área de las damas, el área de los jóvenes, el área de los caballeros, de los niños o el pastor mismo, si el pastor no está dispuesto a servir al que está más abajo, es porque es un líder que tiene mucho orgullo en su corazón. El orgullo es el obstáculo más grande en el liderazgo cristiano, que nos impide o que impide al cristiano servir a Dios con humildad. Jesucristo, mire, Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de los cielos y de la tierra. Salomón dijo estas palabras: oh Señor, los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria. Imagínese quién es Él. Y Él vino a esta tierra, se hizo hombre. Es una humillación hacerse hombre. Él es Dios. Segundo, estando en su condición de hombre, dice la Biblia que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 habla de eso. Y la tercera cosa que hizo nuestro amado Señor, que siendo el creador de los cielos y de la tierra, Él vino y le lavó los pies en símbolo de humildad, en símbolo de servicio. Se hizo siervo para darnos una lección a nosotros. Si nosotros queremos vivir y caminar en la voluntad de Dios, si queremos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, sigamos el ejemplo de Jesús. Hoy en día hay muchos cristianos que quieren imitar a Jesús solo en las cosas que produce admiración y popularidad. O que echa fuera demonio, que para las tormentas, que convierte el piedra en pan, qué sé yo, todas esas cosas. La gente nomás están buscando la popularidad, o sea, las cosas que traen alabanzas de los hombres. Pero nadie quiere parecerse a Jesús en su sacrificio. Nadie quiere parecerse a Jesús en su sufrimiento. No se quieren parecer a Jesucristo en el servicio de humildad, en la entrega, en la humillación. Jesucristo, Él nos dio ese grandísimo ejemplo. Él lavó los pies a sus discípulos para darnos una enseñanza. Mira lo que sigue el versículo 15. Estamos en el 15. Dice Jesús: porque ejemplo os he dado. ¿Usted quiere caminar como Jesús? ¿Usted quiere servir al Padre conforme a su voluntad? Siga el ejemplo de Jesús. Es muy simple. Sea humilde todo el tiempo. No diga que lo es, pero séalo haciéndolo. Porque hay gente que dice: yo soy humilde, pero no lo son. Desde el momento que dice que son humildes, dejan de ser humildes. El humilde no lo confiesa, el humilde lo vive. Ok. Dice: porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dice el versículo 16: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis, mire, el versículo 17, esto es para usted. Abra su corazón a esto, por favor, abra su corazón a esto. 17, es para nosotros. Si sabéis estas cosas, dice Jesús, bienaventurados seréis si las hiciere.
Si usted sabe estas cosas, usted va a ser verdaderamente dichoso y feliz a los ojos de Dios si las hace. Debemos de renunciar a nuestros proyectos, a nuestros anhelos egoístas. Debemos renunciar al orgullo, a la vanidad, a todas esas cosas. Todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón. Si toca lavar los pies a alguien, vaya, hágalo como para el Señor. Hay que dejar el orgullo a un lado y dejar que el Espíritu Santo nos lleve a imitar a Jesús en esta tierra. Algo muy importante que usted y yo necesitamos entender y saber. Quiero que vayamos al libro de San Juan, al libro de Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 4. Vamos a la parte número 5 de las formas de cómo nosotros podemos caminar haciendo la voluntad de Dios, haciendo las cosas que le agradan a Dios. La otra cosa que tenemos que hacer es caminar conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Ok? Es muy importante que entendamos esto. No solamente tenemos que imitar a Jesús, no solo tenemos que apegarnos a la enseñanza que Jesús nos dio, no solo tenemos que imitar a Jesús en sus acciones, sino que también necesitamos hacer todo lo que la palabra de Dios dice que hagamos. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Esto es conforme a la palabra. Ponga atención porque esto es muy, pero muy importante. Todo lo que está aquí es de parte de él. Filipenses 2. Por tanto, dice Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3. Abra su corazón. Abramos nuestro corazón acá, porque es una de las partes que yo creo donde le estamos fallando a Dios. Creo que es una de las áreas que por descuido, por imperfección, por mala formación, o porque dimos lugar que el hombre viejo tomara control de nuestras vidas, está pasando. Mire lo que dice el versículo 3. Nada hagáis por contienda. Nunca haga las cosas para contender. Lo que Dios te ha dado a ti y a mí, en conocimiento, en sabiduría, en cualquier tipo de don o talento, porque yo veo en iglesias talentos tan bonitos, veo hermanos que tienen esa capacidad de administración, tienen esa capacidad de ministrar en alabanzas, en adoración, tienen dones espectaculares. Pero todo eso Dios nos lo da a nosotros no para que lo usemos para contender con alguien. Dios nos da sus talentos en nosotros. Él pone el talento en nosotros para que nosotros lo hagamos todo de corazón para Cristo Jesús. La contienda, cuando una persona hace las cosas como contienda, Dios no está ahí. Piense bien cuando haga las cosas. Piense bien cuando usted decida servir a Dios, hacerle bien a una persona. Nunca lo haga por contender, nunca, siempre hágalo con sencillez de corazón y con amor para Cristo Jesús. Dice así Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada. Dice, antes bien, con humildad. Humildad. Es lo que Jesucristo nos enseñó en San Juan capítulo 13. Se necesita ser humilde para que un maestro, para que el Señor viniera a lavarle los pies a sus discípulos. Se requiere mucha humildad. Y él mismo dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, aprended de mí, que soy manso y soy humilde de corazón. Aprended de mí, que soy así. Entonces, cuando la humildad está en el corazón del cristiano, no tiene ningún problema en servir a Dios, en servir a Jesucristo y hacerlo como para el Señor. Todo lo que haga lo va a hacer para Dios todo el tiempo. Todo lo que haga lo va a hacer como si fuera Dios hablando en él y a través de él. Por eso es muy importante que entendamos hoy.
hemos aprendido varias maneras, pero esta es muy bonita. Usted nunca haga las cosas por contienda o por vanagloria. Siempre hágalo con humildad. Sigámosle. Con humildad. Mira lo que dice. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mire qué bonito es esto. Qué bonito es cuando usted sirve a una persona y la estima y la trata con mucho respeto, la trata con dignidad. Porque hay personas, hermanos, que no tratan a los hijos de Dios con respeto ni con dignidad. Los tratan de una manera, hermanos, indignamente. Eso no es bueno, hermanos. Hay personas que a veces en las iglesias le sirven a alguien, pero no lo hacen con humildad. Todo el tiempo lo hacen con el propósito de tomar cierto poder o cierto control sobre esas personas. Todas esas cosas no agradan al Señor. Todo lo que usted haga, hágalo siempre de corazón para el Señor, con humildad. Y hágalo siempre, dice la Biblia, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Lo que Jesucristo hizo, hermano, cuando lavó los pies a su discípulo, es una enseñanza, le voy a decir en qué sentido. En el sentido de que en la antigüedad, una persona que andaba sin capa era un esclavo. Se reconocían por las calles porque andaban sin una capa. Cuando andaban con capa, o eran personas libres o eran señores. Tenían esclavos a su mando, a sus dueños de gente, pues. Y Jesús dice que él llegó y se quitó la capa. Él solo se hizo siervo. Él solo. Ahora, ¿quién es mayor, el amo o el siervo? Yo sé que me va a decir que el amo está de acuerdo. Entonces Jesucristo, mira lo que Jesucristo hizo. Jesús se volvió siervo y trató a los discípulos como si ellos fueran amos. En ese sentido es que Pablo está hablando en Filipenses. Todo lo que hagamos, hágalo con humildad, considerando a las personas como superiores a nosotros mismos, dándoles esa estima y ese valor que Cristo Jesús les ha dado en su muerte, con su muerte en la cruz del Calvario. Pero no hacer las cosas para tener control, para sacar un beneficio, algún interés por contienda, por vanagloria. No haga eso, porque eso no es de Dios. El versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Es el punto que le dije anteriormente. Hay gente que hacen cosas y la hacen esperando algo a cambio. Y cuando no llega eso que están esperando, lo demandan. Y cuando no lo reciben, lo exigen y hacen un montón de cosas malas. ¿Por qué razón? Porque no han sabido caminar, no han sabido obrar, hacer cosas para la gloria de Cristo Jesús. Debemos entender qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios no le agrada. Y en ese sentido, en esa dirección, tenemos que hacer todas las cosas. Sigamos leyendo, hermano. Dice, no mirando a cada uno por lo suyo. Filipenses 2:4. Por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. En otras palabras, no hay que ser egoísta. No hay que ser egoísta. Yo voy a explicarte algo muy importante. Dios nos da a nosotros hermosas y abundantes bendiciones. Te voy a decir con qué propósito. Con el propósito de que nosotros vayamos y la compartamos con nuestras personas. Dios pone los talentos y los dones en nuestras vidas no para lucirnos nosotros, no para hacernos notar y creer o demandar una posición o algo personal. No lo pone por eso. Dios pone el talento en nuestras vidas para que nosotros hagamos las cosas a como Él las hizo cuando estuvo en esta tierra. El problema es que cuando nuestra mente no ha sido transformada, no ha sido renovada, nuestro cuerpo nunca va a ser transformado. Es lo que habla Pablo en el libro de Romanos capítulo 12. Dice que no os conforméis a este siglo, dice Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si todavía estamos pensando que porque nosotros predicamos, que porque nosotros enseñamos somos más importantes y más especial que la demás gente, todavía no tenemos una mente renovada. La mente renovada nos dice a nosotros que tenemos que servir al menor. Si eres un líder, si tienes un don, un talento, Dios te lo dio con dos propósitos. Sirve al que está abajo, al menor, y dale siempre la gloria a Cristo Jesús.
Quiero que leamos el último punto, que es el 6. Vámonos a Lucas capítulo 18. Quiero que leamos aquí. Vamos a ver la historia de una persona también que preguntó a Jesús. ¿Es el joven rico? Sí, yo sé que usted ah, ha leído bien este pasaje bíblico. Esta persona llegó a Jesús, dice, y le preguntó, maestro, bueno, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y Jesús le empezó a explicar todo. Entonces, llegó buscando una respuesta, llegó buscando una enseñanza, llegó buscando un consejo, pero el problema con este joven es que no tomó el consejo. No tomó el consejo. Mire, cuando nosotros buscamos la dirección de Dios, cuando nosotros buscamos que Dios nos guíe, nos enseñe cómo debemos de comportarnos y cómo debemos actuar, debemos estar dispuestos a hacer lo que Él nos manda hacer. Porque si hay una persona que lo puede guiar a usted correctamente, bueno, es la única, para mí es la única. Lo demás, lo que somos instrumentos de Él cuando nos dejamos usar. Pero si Él no habla, usted nunca va a ser edificado. Si Él no te aconseja, tú nunca vas a cambiar. Nunca. Nunca. El consejo del hombre, la voluntad del hombre, la opinión del hombre no tiene poder. El poder está en la palabra de Dios. Entonces es muy importante, si nos acercamos a Cristo Jesús, si queremos cambiar nuestra actitud, nuestra manera de ser y hacer las cosas, tenemos que estar dispuestos no solamente a prestar atención a lo que Jesucristo nos está aconsejando, sino que también debemos estar dispuestos a poner en práctica lo que Jesucristo nos está diciendo, lo que tenemos que hacer. Ahora, si no estamos dispuestos a poner en práctica lo que Jesús nos está diciendo, ¿para qué le pedimos el consejo? ¿Para qué le decimos a Dios, Padre, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, quiero hacer las cosas bien, si no estamos dispuestos a hacer las cosas? Es como que yo le pida a usted un consejo y después le diga, gracias, pero no me interesa. Imagínese, es algo que es irónico, no tiene sentido en el punto de que si yo le pido un consejo a usted porque yo lo necesito, y porque sé que usted me va a dar un buen consejo y yo lo voy a aplicar a mi vida. En ese sentido, cuando buscamos la dirección de Dios, buscamos el consejo de Dios, estemos dispuestos y preparados siempre. Estemos dispuestos y preparados para poner en práctica ese consejo que Cristo nos da. ¿Okay? Lo que pasa es que a veces le pedimos a Dios un consejo, pero queremos que Jesús nos diga lo que nosotros queremos escuchar. Y eso no es así. Grábate lo que te voy a decir. Dios nunca te va a decir lo que tú quieres que escuchar. Dios te va a decir lo que tú necesitas escuchar. Lo que tú necesitas escuchar. Si tu corazón está abierto a esa palabra va a producir fe en tu corazón y esa palabra va a transformar tu vida. Pero si tu corazón se resiste a esa palabra no va a producir nada en tu vida. A este joven le pasó así. Mira lo que dice ahí Lucas 18, versículo 18 al 25. Leámoslo ahí, vamos a terminar aquí, hermanos. Dice el 18, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La misma que preguntó el otro de Lucas, ¿verdad? El pasaje que leíamos de Lucas 10 del buen samaritano. Ok, dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Ok, versículo 20. Los mandamientos sabéis, le dice Jesús. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso el cristiano de hoy en día lo sabe. Lo sabe. Siempre yo he dicho algo. Si hay un pueblo que es conocedor en gran parte de la voluntad de Dios, es el pueblo de Dios. Porque el Espíritu Santo nos revela a través de su palabra la voluntad de Dios. El problema es cómo recibimos esa voluntad de Dios. Y la otro asunto es, ¿qué hacemos cuando la voluntad de Dios llega a nuestro corazón, a nuestra mente? ¿Qué hacemos con ella? ¿Cómo la empleamos? Son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Este muchacho supuestamente dijo que desde su juventud la vivía. Mira lo que dice el 21. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo eso. El versículo 22. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Es lo que le dije anteriormente. Si usted dice a Dios, Señor, yo quiero ser diferente.
Padre, te ruego que me ayudes, que me enseñe el camino por donde debo de ir. Estése preparado. Estése preparado y dispuesto, porque quizás Dios le va a decir cosas que usted no quiere oír. Ese es el gran problema. Quizás que queremos que Dios nos diga, ay, todo está bien, no te preocupes, no falta nada. No, no. Dios muchas veces te va a decir cosas que tú no quieres escuchar. Para que tú te des cuenta si verdaderamente tienes intenciones reales de hacer cambios en tu vida. Y número dos, para que te des cuenta si verdaderamente tú le crees a Dios en su palabra. Son cosas que debes de entender. Dios muchas veces, te lo digo por experiencia personal, Dios muchas veces te manda a hacer cosas, te manda a decir cosas y te manda a lugares que tú nunca quieres. Te lo digo por experiencia personal. ¿Por qué lo hace Dios así? Para probar nuestra fidelidad y nuestra obediencia. No es que Él no la sepa, sino para que nosotros nos demos cuenta de quiénes verdaderamente somos. Entonces Jesús le dijo estas palabras a este, te falta una cosa. Y ahí, ¡pum!, imagino que se puso signo de interrogación, los tambores. No, todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le iba a decir? Pero el joven no salió bien. Mira lo que pasó. Dice, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás reposo, tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Cuán difíciles. Es igual que el que hablábamos en del buen samaritano. Puedes conocer la palabra de Dios o puedes conocer lo que la Biblia dice. Puedes estar en una iglesia, puedes ser miembro de una iglesia, puedes predicar, puedes enseñar. Pero si no estás en la disposición de renunciar a lo que Dios quiere que renuncies, no vas a poder hacer la voluntad de Dios. Porque solamente Dios sabe lo que tú necesitas. Este joven, cuando se dio cuenta que su corazón estaba puesto en las riquezas, su corazón no estaba puesto ni en Dios ni en el prójimo. Ok, por eso es que la Biblia dice sobre todas las cosas guarda tu corazón. También dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Este joven en su mente quizás tenía la idea o la necesidad de ser salvo, pero en su corazón no tenía ni la voluntad ni las intenciones, porque en su corazón había un ídolo que se llama dinero, riqueza, y él nunca se iba a despojar de eso. Para que tú puedas servir a Dios, yo pueda servir a Dios, necesitamos despojarnos de todo. Malos sentimientos, pensamientos, enojos, iras, contienda, vanagloria, soberbia, altivez, jactancia, arrogancia. Todo eso tenemos que despojarnos. Dios nos dice, despójate de eso para que aprendas a servirme con un corazón limpio. Pero mire, sigue diciendo. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, el joven, porque era muy rico. Siempre hay un obstáculo en el corazón del hombre. Grábate esto. Ningún cristiano está libre de esto. Siempre tenemos un obstáculo en el corazón para servir a Dios. Y ese obstáculo quizás no es la riqueza, pero puede ser otra cosa. Puede ser el orgullo, puede ser la vanagloria, puede ser la desobediencia, puede ser la altivez, puede ser la arrogancia, puede ser el enojo, el rencor, la falta de perdón, falta de humildad, falta de sinceridad. Todos los cristianos tenemos que batallar con algo en nuestras vidas para servir y seguir a Dios con integridad. Okay. Lo importante de todo esto es que al igual que este joven, usted y yo tenemos la última decisión en nuestras vidas. Dios pone en nuestras manos, esto es lo que tienes que hacer, y nosotros tomamos la última decisión. ¿Quieres un consejo personal? Deja todo lo que Dios te manda que deje y sírvele a Dios. No hay nada mejor que servir a Cristo Jesús. El apóstol Pedro le dijo estas palabras a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Lo hemos dejado todo por ti y por seguirte. ¿Qué tendremos a cambio? Jesús le dijo: de cierto os digo, que tendréis 100 veces más de lo que tú has dejado en esta tierra, y la vida eterna en el futuro. ¿Quién no quiere eso? Todos lo queremos. Pero siempre grábate esto: todo corazón de todo cristiano tenemos algo que tenemos que apartar. Tenemos que desprendernos de algo de nuestro corazón para poder servir y para poder seguir a Dios
con integridad y con fidelidad absoluta. Mire lo que sigue diciendo. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Jesús no está hablando que las riquezas son malas. No, Jesús está hablando que lo malo es amar las riquezas. Ahora, usted puede decir, ay, qué bueno que yo no soy rico, pero puedes tener otra cosa en tu corazón que te esté impidiendo. Puedes tener la falta de perdón, puedes tener la falta de obediencia. A veces Dios te llama a orar y le dice, Señor, otro día estoy cansado. O Dios te dice, mira, hay que ir a la iglesia. ¿Otra vez a la iglesia? O Dios te dice, ve, visita al hermano que está necesitado. No, pues cada quien ya sabe lo que tiene que hacer. Siempre hay un pero en el corazón. Quizás no es dinero, quizás no es riqueza material, pero grábate esto, siempre hay un pero. Ese pero tú tienes que quitarlo, yo tengo que quitarlo, porque el que manda es el Señor, nosotros solo somos siervos. Nosotros no mandamos, ni siquiera con nuestra vida. El que manda se llama Cristo Jesús. Terminamos ahí, porque es más fácil, dice Jesús, el versículo 25. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Una pregunta. Jesús le dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros entendamos algo, que tenemos que despojarnos de todo lo que nos está impidiendo servir a Dios, hacer las cosas para Dios y agradar a Dios. Eso tenemos que aprender. Aprendimos 6 cosas, 6 maneras hoy con la palabra del Señor. ¿Cómo podemos hacer las cosas para que agraden a Dios? La palabra del Señor llega a nuestros corazones. De nosotros depende qué vamos a hacer con ella. No sé qué usted va a hacer con ella. No sé lo que va a hacer. Pero yo te voy a decir lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que dijo Josué. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mientras tengamos aliento de vida en nuestros corazones, incondicionalmente vamos a servir a nuestro Dios. Y estoy consciente de esto, que necesito yo también ir dejando cosas para servir mejor a Dios. Pero tengo toda la disponibilidad para hacerlo. Y yo creo que esa disponibilidad tiene que estar en tu corazón también. Hagamos las cosas para Dios, porque al final de todo, eso es lo que va a valer delante de los ojos del Señor. Quiero que hagamos una oración y démosle gracias a Dios por su palabra. Quiero pedirte de favor, pon en práctica la palabra de Dios. No la dejes tirada ahí a un lado. No digas, ya va a orar, apaga el televisor. No hagas eso. No hagas eso. Eso no habla bien de ti. Lo importante es que tú ores y le pidas a Dios en tu corazón que te ayude, que nos ayude a ser diferente. Porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Cierra tus ojos y ora a Dios. Ahí en lo secreto, órale al Señor y dílele a Dios, Señor, cambia mi corazón. Ayúdame a vivir eso que tu palabra dice para ser diferente. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios, venimos a tu presencia. Yo te doy gracias, Dios, porque nos da la bendición y nos das el honor, Señor, de poder compartir la palabra con tus hijos. Yo sé, Señor, que tu palabra, Señor, no regresa vacía. Yo sé, Padre, que hay corazones humildes, Señor, corazones sencillos, Señor amado, que quieren aprender de tu palabra. Te ruego, Señor, para que tu palabra llegue a sus corazones y pueda germinar, Señor, y pueda traer frutos que agraden a ti, Señor amado. Te ruego, Dios, que quite toda imperfección de nuestros corazones. Quita de nosotros, Padre, toda desobediencia, Señor amado. Quita de nosotros, Padre, esos obstáculos, Señor amado, que nos impiden poder servirle, poder hacer las cosas para usted, Señor, agradarle a usted, Padre.
Te ruego de corazón, Padre, que quites de mi corazón, Señor amado, todo lo que a ti no te agrada, Señor, y me ayudes, Señor, a poder ser mejor para ti. Yo quiero, Señor, ser mejor para ti. Yo quiero conocerlo más. Yo quiero servirle. Quiero saber, Señor amado, cuántas cosas quiere usted que yo haga para usted. ¿Cómo quiere que las haga, Señor? ¿Qué es lo que a usted le agrada? Yo quiero saberlo, Dios. Ponlo en mi corazón, Padre, y dame las fuerzas, Señor, los medios para poder ir y hacer lo que usted me manda hacer, Señor. Bendiga a su pueblo, Padre. Bendice a todos aquellos, Padre, que nos están viendo y están oyendo, Señor, a través de internet. Bendícelos en sus hogares, donde quiera que estén o anden, Señor. Que tu gracia redentora, Señor, llene sus corazones. Padre, yo ruego en el nombre de Jesús, Señor, para que usted produzca en sus corazones ese deseo, esa pasión para ser hacedores de tu palabra, Dios. Transforma a tu pueblo, Dios. Trae un discipulado, Señor, progresivo a cada vida, Padre, a cada hijo suyo, Señor. Trae sed por tu palabra, Dios. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a tus hijos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Lo ponemos todo en tus manos, Dios. Yo te doy gracias, amado, porque me permites poder compartir tu palabra con tus hijos. Yo sé, Señor, que mi vida, Señor, como ser humano, no es digna, Señor, ni siquiera mencionar tu nombre con mis labios, Dios. Pero tu gracia, tu amor y tu misericordia, ese sacrificio que Él hizo en la cruz, Señor, me dio la oportunidad de ser una persona, Dios, que pueda compartir tu palabra. Yo te doy gracias, Dios. Bendice, Señor, a nuestras familias, donde quiera que estén. Guárdalos, protégelos, bendícelos, Señor amado. Guarda tu iglesia, Señor. Guarda tu pueblo, Señor, en perfecta paz. Guarda nuestro hogar. Bendice nuestros matrimonios, nuestro hogar. Y que en el nombre de Cristo usted sea glorificado en todo, Señor. Te doy gracias, Dios. Permítanos poder descansar esta noche y mañana poder levantarnos en victoria, en paz, en gozo y en libertad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Saludos a todos. Sé que por allá en Nicaragua a mi mamá está viendo también la predicación. Le mando un saludo a mi viejita bonita, la más chula de todo Nicaragua. Te quiero mucho, madre. Sabes que mi corazón es muy pequeño para tanto amor que tengo por ti. Te amo mucho, madre, y cuídate porque te quiero mucho y con el favor de Dios muy pronto vamos a vernos. A todos mis hermanos en Cristo que están viendo, Dios me los bendiga. Dios llene su corazón de mucha paz y de muchas bendiciones. Nunca se olviden, dar gracias a Dios en todo y aprendamos a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Dios les bendiga. Mañana aquí estamos, 6:30. Dios les bendiga, hermanos. Pasen buenas noches.